La taberna del Club de los Viernes, por Roberto Granda. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a la taberna del Club de los Viernes en Onda Layetana. Soy Roberto Granda y vamos a tomar unos tercios. Bueno, unos tercios, una copita de cava, de sidra champanada, de lo que quieran. Estamos en Navidad o muy cerquita ya y hay barra libre. Siempre me gusta recordar que aquí vienen los invitados a hablar en libertad. Me gusta volver sobre eso, porque ni yo los condiciono ni les marco más pautas que las del tiempo de intervención, por una cuestión de minutaje. Quiero decir que no vamos buscando votantes por las casas para preguntarles a qué partido apoyaron, no somos tan mezquinos como otros medios. De hecho, nos importa un bledo en esta taberna la afiliación de cada uno, si es que la tiene, al igual que su condición sexual, o si la tortilla la prefieren con o sin cebolla. Nos basta con que se posicionen siempre del lado de la libertad. Que se pongan la guerrera y entren en esta trinchera donde se combate con argumentos al comunismo, el nacionalismo y el fascismo. A todo grupo organizado que trate de intervenir en vidas ajenas con dogma, sea mediante la agitación, la propaganda o directamente por la fuerza. Hoy es una taberna especial, es la última del año y además contamos con nosotros en la tertulia con Samuel Vázquez, el anterior gerente del local, que se fue para buscar otros filones en negocios de la noche y el juego. Aquí nos gusta el humor ligero o socarrón, la ironía, el humor sano. Creemos que a veces hay que tomarse a broma las desavenencias de la vida. Pero ahora vamos a ponernos serios, porque el tema que nos ocupa sí lo reclama. El editorial y la tertulia a continuación irán en torno al nacionalismo y la violencia CDR. La taberna del Club de los Viernes, por Roberto Granda. Decía un poeta austriaco, de cuyo nombre sí quiero acordarme, pero no me atrevo a decir por mi modesta pronunciación, que la verdadera patria es la infancia. Algunos deben de haber tenido una infancia atroz, porque utilizan ese concepto de patria como una perversión ideológica para machacar al otro, para violentar hasta sus derechos más básicos. Cuánta sangre derramada, rediós, por la prudente y nefasta interpretación de las banderas. En Cataluña, lo que algunos indigentes mentales quieren vender como una romántica idea de la lucha de un pueblo, cuando se trata de un movimiento reaccionario, además ha tornado en violencia. Ciudadanos que aguantan estoicamente el corte de carreteras hecho por una minoría de radicales azuzados por Torra, que sufren agresiones por no comulgar con el ideario supremacista, por defender en territorio comanche lo que queda del Estado de Derecho, ante un gobierno inoperante y, por qué no decirlo, casi cómplice, que abandona su suerte a los catalanes no nacionalistas. Es la sociedad civil la que debe organizarse para preservar sus libertades. No hablo de patrioterismo cirquero, prefiero hablar de derechos ciudadanos. El derecho a decidir es intrínseco a la democracia, es básico, innegociable. Lo que no existe, como explicaba Fernando Savater, es el derecho a decidir quienes no tienen derecho a decidir. Parece un trabalenguas, pero sencillo. Nadie puede decidir por otros lo que afecta al cómputo de los ciudadanos de un país. Uno de La Coruña, de Cáceres o de Sevilla tiene tanto derecho a decidir sobre lo que ocurre en esa parte de su país como uno de Tarragona o de San Boi. Torra habla de la vía eslovena, pero la vía eslovena es la guerra. Implica poner muertos sobre la mesa, y es algo que ni siquiera un irresponsable como él está dispuesto a asumir. Solo es un bravucón con ínfulas. Llegado el momento, no tengo duda, huiría como su predecesor en el cargo, huiría como huyen las ratas del barco que se hunde, pues son fanáticos, pero son cobardes. Arengan a los más fanáticos y más jóvenes que ellos para que den la lucha en las calles, la cale borroca con barretina, porque son jóvenes, son radicales, son idiotas y están educados en el resentimiento y el odio. Ya no es solo que desde fuera nos indignemos de que haya memos que permanezcan impasibles mientras desmiembran su país, es que es de urgencia defender la integridad y garantizar la seguridad de los españoles catalanes que están desguarnecidos frente al empuje de las hordas xenófobas y violentas, que se creen que Cataluña es suya. De esto vamos a hablar con los invitados que se los presento en un momento, en la tertulia. La taberna del Club de los Viernes, por Roberto Granda. Pues estoy dentro aquí con tres amigos que se han venido a tomar conmigo algo y a comprobar qué tal es tema y a charlar sobre lo que hablamos en el editorial. Está conmigo, está con nosotros Luis Negrete, muy buenas. Muy buenas a todos los tabernarios. Está el anterior inquilino de esta taberna que ha venido a comprobar las remodelaciones. Tenemos que decir que se tuvo que ir por rotular en castellano. Samuel Vázquez. Hola, muy buenas. Efectivamente, fue un castigo, pero fue un castigo que derivó en algo mejor, porque ahora tengo taberna en Las Vegas, en Estados Unidos. O sea que he vuelto y la verdad es que la taberna sigue igual y está bastante bien. Vamos, estoy bastante a gusto.
Eso es lo importante, estar cómodo. Aquí se intenta que la gente esté cómoda. Samuel es también coordinador general de una policía para el siglo XXI. Luego nos hablará de temas de seguridad y Cataluña, etcétera. Muy bien. Y también tenemos a un habitual que le gusta mucho estar aquí porque es donde dejan espacio para esparcer. Ángel Fernández, buenas. Hola, ¿qué tal? La verdad que a quién se le ocurre rotular en castellano con la que está cayendo en España, ¿eh? A Desde mí. luego no sé cómo se le ocurrió, ¿eh? Es Pero un, bueno, es un insensato. Soy un verso suelto como era Monedero en Podemos. Vale, pues vamos a comentar lo que comentamos en la editorial con Luis primero, si os parece, el problema que hay de Estado y de inseguridad con los CDR. Luis, ¿cómo es posible que una minoría violenta condicione a una mayoría que se ve subyugada de alguna manera en sus libertades? Por ejemplo, cortes de carretera, autopistas bueno, y que no deberían dejarse aplastar de esa manera. Bueno, esto es parte de la tensión, ¿no? Llevamos unos meses en los cuales los nacionalistas están abriendo y cerrando el grifo de la presión, según ven oportunidades de quebrar también un poco la unidad en el frente constitucionalista. Yo creo que ahora conviene incrementar la presión con el tema del juicio, que creo que empieza en enero, ¿verdad? El juicio a los políticos presos. Y ahora que viene además el aniversario del 21 de diciembre, ese aniversario de las elecciones del año pasado, pues también quieren un poco aprovechar todo para que la gente que está también un poco más libre de sus ocupaciones laborales en Navidad, pues también llenar la calle de gente y armar bulla. Pero vamos, yo creo que está en los últimos coletazos el movimiento independentista, que es mucho teatro y poco fondo, y que al final nos esperan unas elecciones generales, vamos, unas elecciones nuevas en Cataluña dentro de unos meses. Pero, Samuel, ¿son políticos presos o son presos políticos? No, son evidentemente políticos presos, y la petición de la Fiscalía pues va acorde a la gravedad de lo que han intentado, ¿no? Y de lo que siguen intentando los que les suceden ahora. Son políticos presos, obviamente. La democracia es lo que tiene. Aquí, ante la ley, todos somos iguales. Algunos quieren saltarse esa regla, pero es una regla básica de la democracia, de tal manera que acabarás en la cárcel o acabarás con un castigo si cometes un delito, seas presidente de una comunidad autónoma, seas un cantante de rap malísimo o seas un actor bufón. Si cometes un delito, pues tienes que pagar. Porque el día que eso no suceda, el día que por el hecho de ser alguien, de ser un ministro, de ser un presidente de una comunidad autónoma, puedas saltarte la ley, entonces se habrá terminado la democracia. Y en Cataluña nos han puesto en ese precipicio entre la democracia y una dictadura o otro tipo de regímenes. Ángel, te la dejo para que remates tú solo. Bueno, yo creo que lo que hay es un golpe de Estado permanente. Desde que se dio el 1 de octubre de 2017, el año pasado, desde que se dio el golpe de Estado, pues todavía no se ha sofocado. El problema es que se aplicó el 155 de una forma falsa, digamos, no solamente meramente nominal, y no con todas las consecuencias, ¿no? Entonces, de aquellas arenas pues vienen estos lodos, ¿no? Muchos políticos hay políticos perversos, élites extractivas y destructivas, como las que hay en Cataluña ahora mismo, intentando maximizar su poder. Y luego hay otros políticos también, que podríamos definir también como élites extractivas, o oligarquías extractivas, más bien, por no utilizar el término élite de esa forma tan penosa, ¿no? Y que lo que están haciendo es poniéndose de perfil. Entonces, luego se echan las manos a la cabeza cuando nuevos partidos se llevan los votos, ¿no? Pero es que es normal, porque la población está harta de que el golpe de Estado siga ahí actuando, ¿no? en Cataluña, y sobre todo los ciudadanos de Cataluña tienen que estar absolutamente desesperados porque los señalan por la calle, les pintan negocios y están viendo atacados los derechos más elementales de la persona, ¿no? Luis, ¿los CDR realmente podrían derivar en una especie de cale borroca al uso peligrosa? De hecho, ya está derivando, pero ¿es un problema? Es decir, ¿hay una amenaza real si no se para? Yo pienso que sí, que existe amenaza. O sea, vemos un grupo no demasiado numeroso, pero sí un grupo de sobre todo gente joven o gente, ya sabes, ¿no? Pues de la parte más de ocupas y de antisistema que sí que están dispuestos a llegar hasta el final. Yo creo que al final el núcleo, ¿no? del movimiento independentista sabe que tiene también un riesgo, que tiene un riesgo de que la gente templada
vea esas algaradas como un peligro para la convivencia, y ya está fragmentada la sociedad catalana como para que encima esta gente, encima de estar fragmentada y de pasar del insulto a los daños y a los heridos, pues eso está claro que no lo quieren, ¿no? Bueno, estoy seguro que hay una parte también de este movimiento independentista que busca heridos, que busca lío, que busca con la policía enfrentamientos y busca otras imágenes parecidas a las del 1 de octubre, ¿no? Para incrementar ese victimismo y dar una imagen como de que otra vez está aquí la policía española a golpear ancianos. Entonces, esto es lo que hay que evitar. Yo creo que hay que evitar caer en ese error. Y a los mozos, por supuesto, si no se comportan como es debido, como el otro día, que no cortaron el intento de seccionar la carretera, ¿no? La autopista, y que no hicieron nada por evitarlo, pues esto, si se produjera esto, por supuesto, habría que tomar unas medidas ya más serias, ¿no? A nivel de un 155 limitado quizás a esta parte, la parte de seguridad, pero también se puede aplicar la ley de seguridad ciudadana y la policía tener también medidas extraordinarias, ¿no? Allí para guardar el orden. Porque, Samuel, ante unos mozos ineficientes, si un ciudadano, tu recomendación a un ciudadano que se encuentra, por ejemplo, con un comando del CDR que le está bloqueando la carretera o que le está pintando la casa o el comercio, ¿tú cómo recomiendas que debería actuar si además llama a los mozos y no le atienden como debería y, bueno, y se ve coartado sus libertades o violentado de alguna manera? Bien, ese ciudadano lo tiene muy difícil, ya te lo digo de antemano, muy difícil. Lo tiene muy difícil porque el problema, quien debería solucionar el problema, ese ciudadano que paga impuestos para no salir a la calle a enfrentarse con nadie, con ningún encapuchado, con ningún violento, porque probablemente sea un padre de familia cuidando de un negocio y no tenga que salir a darse puñetazos con nadie, él paga unos impuestos para que sea una policía la que haga ese trabajo, ¿no? La que vacíe las calles de violentos. Pero el problema es que allí la policía, que es una policía muy politizada, está a las órdenes de un gobierno que no da este tipo de órdenes. ¿Qué necesita ese ciudadano? Es muy fácil lo que necesita. Necesita un gobierno en la nación fuerte que sepa acabar con lo que está pasando en Cataluña. Es decir, que sepa defender a todo el mundo, sobre todo a la parte débil en estos momentos. El cuerpo de los Mossos d'Esquadra debería estar ya intervenido. Todos sus mandos políticos, escogidos a dedo, la mayoría, deberían estar expulsados. Se debería crear un nuevo cuerpo de ámbito territorial, yo creo, en los cuerpos de ámbito territorial, que dependiera funcionalmente de la Generalitat, pero orgánicamente del Ministerio del Interior y que estuviera siempre supeditado a los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil. Si el ciudadano no tiene eso, si no se le escucha su voz allí, el gobierno de Cataluña y el gobierno de España, pues entierra la cabeza técnica avestruz o agacha las orejas y no quiere escuchar, pues el ciudadano lo tiene muy difícil. Lo tiene muy difícil porque va a salir gente violenta a la calle, eso es una obviedad. Va a salir gente... Bueno, luego si quieres te explico un poco esto de los CDR, pero lo tiene muy, muy difícil. Es difícil darle un consejo porque puede acabar mal, es muy difícil. Luego vamos con esa explicación. Vamos con una pequeña pausa y volvemos con Ángel, que sé que lo está deseando. Hasta un momento. La taberna del Club de los Viernes, por Roberto Granda. Bueno, Ángel, yo sé que a ti te gusta que te den vía libre, así que puedes continuar con lo que dijo Samuel, cómo actuar el ciudadano. ¿Cómo actuarías tú? No es fácil realmente cuando te están hinchando literalmente pues los cataplines, actuar con sosiego y enfrentarte a una horda de nacionalistas violentos. Yo sí me gustaría un poco recordar lo que ocurrió en el año 34. En el año 34, a las 20 horas del día 6 de octubre del año 34, fue cuando estallaron las revueltas. Lo digo porque a lo mejor pueden ocurrir esos eventos el 21 de diciembre de este año, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Intervino un general, que es el general Domingo Batet Mestres, y en menos de 10 horas sofocaron esas revueltas. El presidente del gobierno, Lerroux, pues dio instrucciones precisas a Domingo Batet para que las tropas pudiesen actuar de un modo rápido y sofocar la rebelión, causando el mínimo número de bajas, ¿no? Y deteniendo a esos delincuentes y sediciosos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que al día siguiente el Consejo de Ministros aprobó un decreto por el que un coronel, en este caso, en vez del general Domingo Batet, que fue el que sofocó la rebelión, un coronel que es Jiménez Arenas, o que fue Jiménez Arenas, asumió la presidencia de la Generalitat y el Consejo Ejecutivo. Y, por supuesto, lo que hicieron fue apresar a todo el gobierno de la Generalitat, que muchos de ellos huyeron por las alcantarillas, y los pusieron prisioneros en un barco que estaba en el puerto de Barcelona y pues lo juzgaron, ¿no?
hubo un tribunal que es el equivalente al constitucional de ahora, que era el Tribunal de Garantías Constitucionales, que emitió una sentencia y en donde declaraba inconstitucional un artículo del estatuto de aquellas fechas, ¿no? Y bueno, pues se fueron tomando medidas, ¿no? Lo que tiene que hacer el gobierno es tomar medidas, si es que para eso está el gobierno. O sea, es que los ciudadanos lo que hacen es pagan sus impuestos para que el Estado, como mínimo, le dé una serie de servicios. Y qué mínimo, lo mínimo que te tiene que garantizar el Estado es lo que yo llamo la triple seguridad. La seguridad exterior, la seguridad interior y la seguridad jurídica. Si un señor ve atacado su negocio o ve atacado a su casa y no ve que le garanticen esas tres, ¿para qué quiere uno el gobierno? Es que, de hecho, es una pena que ya no esté el delito de traición, que en una de las reformas del Código Penal se retiró el delito de traición. Si no, esto no estaría ocurriendo. Además, lo retiraron los dos partidos que ahora están perdiendo votos, el Partido Popular y el Partido Socialista. De común acuerdo, retiraron el delito de traición. Y de nuevo, de aquellos polvos vienen estos lodos. Si ese delito existiese, ni siquiera se atrevería a actuar y a ponerse de perfil el actual presidente. El presidente Sánchez, el doctor, entre comillas, Sánchez, ni siquiera se atrevería a ponerse de perfil, porque también se le podría acusar de delito de alta traición, ¿no? Y acabar en la cárcel, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es eso, que se ponen de perfil y los derechos de los ciudadanos son aplastados por unos grupos de mafiosos que como los CDRs, ¿no? Vamos a preguntarle a Luis Negrete si cree que el Estado está dejando desprotegido al ciudadano en Cataluña, si el Estado no está cumpliendo su función. Luis. Así lo creo, yo creo que coincidimos la mayoría y ahí está también las elecciones andaluzas que también tienen parte de este cabreo general, ¿no? Es decir, esto es un cachondeo, no se defienden los derechos de los ciudadanos que tienen en su rutina ya diariamente pues episodios de ese tipo, desde los lacitos amarillos en la calle hasta episodios de microviolencia o violencia solapada a veces, y esto hay que pararlo como sea, desde luego. Si no lo paran los Mossos, pues habrá que enviar a la policía española, creo que va a ir un contingente de unos 1000 y pico policías, pero que estos hagan presencia en la calle, presencia física y sobre todo que lleguen a una coordinación con los Mossos, pero real, y a la primera que no se produzca esa coordinación, yo creo que debería actuar ya a nivel del gobierno central, a nivel o aplicar el 155, aplicar la ley de seguridad ciudadana, y no sé si el estado de alarma podría ser posible declararlo si se sale de madre todo esto, ¿no? El estado de alarma está previsto, es constitucional, como sabéis, es previo a otros estados más graves, de excepción y de sitio, eso no creo que procedan de momento, pero sí el de alarma, que podría darse el caso de si no se sujeta a la ley, tanto la gente en general como los propios Mossos, ¿no? Claro, un contingente, y además que en el 1 de octubre fueron 4 empujones y unos desalojos de colegio y exageraron tanto que parecía que había sido una represión brutal. que pegan a unos ancianos. Sí, yo me imagino qué pasaría si de verdad entrara quien tiene que entrar, o sea, que si entrara el ejército o la Guardia Civil de verdad en Cataluña, bueno, ¿para qué quieren más? Samuel nos va a explicar sobre los CDR, lo va a hacer después de una pequeña pausa y volvemos con él y los CDR y su explicación. La taberna del Club de los Viernes, por Roberto Granda. Bueno, Samuel Vázquez, los CDR, se habla mucho de ellos, realmente qué son, qué peligro suponen, cómo se les puede controlar y sobre todo bajo órdenes de quién están. Bien, los CDR, que son comités de defensa de la República, que fueron comités de defensa del referéndum, antes del referéndum, son básicamente jóvenes muy fanatizados, muy politizados, jóvenes que la base es ARRAM, del entorno de la CUP, la candidatura de Unión Popular, y Juventudes de Esquerra, ¿no? Básicamente son el núcleo duro de los comités de defensa de la República. Son la mayoría jóvenes, muy fanatizados, como te digo, entonces difíciles de parar. Son muy fáciles de llevar en rebaño. Esta gente es muy fácil de llevar, de que salgan todos a la orden de, y salen todos en rebaño y juntos y no suelen fallar nunca. ¿Qué son los CDR? Son la constatación de una frase que habréis oído en todas las manifestaciones de izquierda en España. Las calles serán siempre nuestras. Ellos necesitan la calle, la necesitan, porque saben que con la palabra, que con la inteligencia, que con la cabeza, que con la idea, tienen un poder de llegada limitado. Lo tienen un poder de llegada limitado, entonces necesitan una vía B. Esto también sucede en España. Si te fijas, después de las elecciones andaluzas, Pablo Iglesias, muchos jóvenes de Podemos también son así. Pablo Iglesias manda salir a la calle, ¿no? Alerta antifascista, creo que dice, el día después de unas elecciones democráticas. Es una constatación. Es decir, es un plan de la ultraizquierda, que no solo es un plan español, pero que basa
basa su idea en una especie de vamos a jugar a esto, nos habéis metido en este juego que es la democracia, nosotros aceptamos entrar en el juego, vamos a jugar, pero que os quede claro una cosa, si perdemos, tenemos una vía B. Nosotros si perdemos no vamos a aceptar la derrota, tenemos otra vía, que es salir a la calle. Y de ahí lo de las calles serán siempre nuestras. Así que sí, son realmente un peligro. Y lo son más. Ahora en Francia, ¿no? Con los chalecos amarillos también, que han hecho bajarse a Macron del burro y derogar las medidas. Pero no solo bajarse a Macron, es que en Venezuela, que hay un antecedente de esto, aquí hace nada, yo creo que hace no sé cuántos días salió un político, que ahora no recuerdo quién era, pero era alguien del entorno de la Generalitat, que ya dio la idea de que a estos CDR habría que ya formarlos como policías, es decir, entregarles un arma y darles capacidad de ser policías. Esto puede parecer una idea loca a ti, a mí, a Ángel, a Luis, pero allí es una idea loca. Pues igual no es una idea loca y como eso suceda, veremos a ver. Recordemos que Chávez construyó su propia policía con militares afines, le puso un nombre bonito, como hacen siempre, Guardia del Pueblo y demás, pero eran lo que eran. De hecho, Samuel, una policía de servicio de... Perdona, CDR, el nombre está copiado literalmente de los cubanos, de los CDR cubanos. Sí. Exacto. Sí, tiene una clara inspiración de los comités de defensa. Sí, bueno, al menos en el nombre eso parece, ¿no? Sí, no sé si la idea de fondo era esa. Gracias por la explicación, Samuel. Ángel, la vía eslovena que plantea Torra realmente es una responsabilidad, pero es una vía que él plantea de forma cobarde, porque si realmente pasa algo serio, el primero en salir corriendo como una gallina sin cabeza es él, como pasó con Puigdemont. Sí, yo quería también, si me permites un momentito, resaltar que en los movimientos totalitarios, los movimientos revolucionarios que ya mencioné en otro programa, que los estudió muy bien en Camino de Servidumbre Hayek, siempre intentan hacer un control de las calles por medio de la violencia. Entonces, en el caso de Cataluña son los comités de defensa revolucionaria, ¿no? Los CDRs, pero, por ejemplo, en el caso de Venezuela eran los círculos bolivarianos, que eran círculos que intentaban controlar los barrios, los pueblos, y que lo hacían por medio de la violencia y control de las calles también. O, por ejemplo, en el caso del Partido Nacional Socialista en la Alemania nazi, eran los camisas pardas, y hacen siempre lo mismo. Lo que hacen es amedrentar negocios, casas, ciudadanos. Entonces, claro, en ese entorno de violencia, la gente de bien pues lo que hace es tener miedo, ¿no? Entonces muchos de ellos pues se quedan encerrados en sus casas y callados. Los más valientes se enfrentan, pero claro, con las consecuencias que pueda haber para ellos, y la mayor parte de la gente se pone de perfil. Entonces, por eso es importante que el gobierno actúe, ¿no? En cuanto a lo de la vía eslovena, yo quiero resaltar un artículo en ABC de Hermann Tertsch, que me parece que era excelente, en donde él señalaba cómo hubo un acuerdo de los serbios con los eslovenos, porque no les interesaba, para hacer la Gran Serbia, no les interesaba ese territorio el territorio esloveno, para ir en contra de los croatas, y fue lo que posibilitó que la violencia eslovena permitiese esa secesión, ¿no? Por medio de muertes y por medio de violencia, ¿no? Yo creo que eso sinceramente aquí no va a ocurrir, pero sí que creo que el gobierno tiene que actuar con fuerza. O sea, los policías están para eso, no están para regalar piruletas por la calle, están para garantizar la seguridad en un territorio y para garantizar el cumplimiento de las leyes. Y es lo que la vía eslovena es lo que se tiene que buscar. Por otro lado, creo que la querella que ha planteado Vox a Quim Torra por promover esa vía eslovena, creo que va a prosperar y creo que ese señor va a acabar en la cárcel, muy probablemente. Y no sé si el resto del gobierno. Yo lo que creo es que hay que aplicar la ley, hay que garantizar, vuelvo a repetir, esa triple seguridad. Seguridad exterior, seguridad interior, por medio de la policía, las policías, y seguridad jurídica, y aplicar la ley con todas sus consecuencias. Si es que los recursos los tienen, lo que pasa es que estamos en manos de unos políticos que son cobardes y corruptos. Y ese es el problema que estamos teniendo, que no están aplicando la ley que tienen. Yo creo que no va a derivar hacia Eslovenia, siempre y cuando pues se aplique la ley. Y aunque yo creo que van a intentar, los CDR, a poco que se descuide el hombre el doctor, entre comillas, Sánchez, a poco que se descuiden, como no haya una buena protección, van a intentar asaltar la lonja esta donde se van a reunir. Y creo que va a haber disturbios, o van a intentarlo al menos, importantes. Espero equivocarme, pero es lo que van a intentar. Vale, Ángel, después quedamos contigo en economía. Luis, vale. Te doy vía libre 2 minutos, que se me echa el tiempo encima. Tienes vía libre un par de minutos.
Vale, yo creo destacar dos cosas. Muy importante, por supuesto, que las fuerzas del orden actúen con toda la firmeza necesaria. Si no, los Mossos, pues desde Madrid tendrían que dar órdenes al destacamento que van a enviar a Cataluña, y que no se permita que se repitan los episodios que vimos ya antes del 1 de octubre. ¿Os acordáis que a la policía la echaban hasta de los hoteles donde estaban, etcétera? O sea, eso, que se corte de raíz. Estos de los TDR en realidad son muy cobardes, es decir, cuando se encuentran de verdad con una policía enfrente se acongojan. Ya lo vimos también en las calles de Barcelona hace unos meses, ¿no? En la Gran Vía, etcétera. Es decir, que hay que enfrentarse 100% a ellos. Y luego, dos, aparte de esta parte del orden público, creo que es clave que la población no independentista, que es la mayoría, no lo olvidemos, que vuelva otra vez a dar un ejemplo, ¿no?, de manifestarse en las calles en contra de la otra fachada, ¿no?, independentista, que no parezca como que es un monólogo, sino que haya una oposición frontal y una oposición pacífica, por supuesto, pero que saquen las banderas a la calle de España, que vuelvan a hacer un poco el mismo posicionamiento, ¿no?, para que también se vea y sea visible esa oposición a este régimen nazi que no quiere poner solución a los problemas. Samuel, los CDR en realidad, si existe la vía eslovena esa de la que habla Torra, ¿serán realmente la carne de cañón, los infelices que van a pagar el pato mientras los dirigentes se van a escapar y van a huir al extranjero? Hombre, está claro, son los tontos útiles. Todo generalmente, cuando veas un rebaño, a la voz de mando de un líder, esos son los que hacen de tontos útiles. Antes puse el paralelismo con Pablo Iglesias. No es que yo me quiera meter aquí con Pablo Iglesias, ahora sí estamos hablando de Cataluña. Que da órdenes en el chalet, ¿no? Sí, pero recordemos la frase estrella de Vistalegre 1, ¿no? La frase estrella de Vistalegre 1 tiene mucho que ver con esto de los CDR y tiene mucho que ver con lo que él hizo el otro día llamando a la gente a salir en Andalucía. La frase estrella fue: el cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Vuelvo a repetir, yo voy a jugar a vuestro juego, pero a mí no me gusta perder, así que yo tengo una opción B. Y para acabar, por favor, como hablamos de Eslovenia, hay que recordar algunas cosas de Eslovenia. En Eslovenia, en el momento en el que sucede esto que ahora llamamos la vía eslovena, el 90% de los eslovenos con derecho a voto fueron a votar, el 90%, y el 88% de ese 90% votó que sí. En el Parlamento esloveno, 187 votos a favor y 1 en contra. Eslovenia no se parece absolutamente en nada a Cataluña. Hay que ver Bueno, otra cosa más, un mensaje para Rufián y para acabar, perdona, Roberto. Los dos diputados eslovenos del Parlamento yugoslavo, cuando Eslovenia decide hacer el referéndum, dejaron el Parlamento yugoslavo, se volvieron a Eslovenia y ya dijeron: abandonamos nuestros cargos. A ver si Rufián toma nota con la vía eslovena. Samuel Vázquez, muchas gracias y contaremos contigo en otras tabernas como anterior propietario que eres. Volveré rotulando otra vez en castellano. Luis Negrete, muchas gracias por tu participación. A vosotros, muchas gracias. Un abrazo. Y Ángel Fernández, me quedo contigo para hablar de economía, pero hablamos ahora después de la canción. ¿Qué te parece? Vale, muy bien, pero para los próximos programas hay que hablar del tema de ilegalización de partidos, ¿vale? Bueno, lo apunto aquí al lado de la cuenta. Un un segundo de canción y volvemos con Ángel y con economía. La taberna del Club de los Viernes, por Roberto Granda. Bueno, tabernarios, estamos de vuelta y seguimos con Ángel Fernández. Vamos a hablar de economía. Ángel es un mediocentro jugón, le gusta repartir por todo el campo. Entonces yo, un poco como hacía Guardiola con Iniesta, le voy a dejar vía libre para que se explaye. Va a hablarnos, creo, de los presupuestos generales del Estado, de Europa y de los impuestos. Ángel, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Pues sí, quería hablar sobre el rechazo que están teniendo los presupuestos para el año 2019. Nos ha dicho la Comisión Europea, ha dicho al Gobierno que el borrador presentado por España se encuentra en riesgo de incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para el año 2019. De hecho, lo que dice es que España ha hecho un progreso limitado en lo que se refiere a la parte estructural de recomendaciones, es decir, a lograr contener el déficit y para cumplir con el Pacto de Estabilidad y para así controlar también la deuda pública, ¿no? Y que no se dispare, ¿no? Y nada, eso es lo que está comentando la Comisión Europea, básicamente. Entonces, también están diciendo que el impacto recaudador de las medidas que está proyectando Hacienda
pues dice que están muy infladas y que hay entre un 20 y un 50% que cree que están engordadas, digamos, y que no cree que se vayan a alcanzar esos porcentajes o esos incrementos de recaudación. Entonces pues que no son creíbles los presupuestos. Entonces no se los creen y el gobierno pues tiene varios problemas. Aparte del problema de Quintorra y los CDRs, en este mes de diciembre, pues tiene también el problema de la oposición en el Parlamento, y aparte de eso, en el caso de que lograsen aprobar los presupuestos, que la propia comisión no se cree que vayan a poder ser aprobados, pues la muy dificultad que van a tener que afrontar para que la comisión se los acepte, porque van a tener que hacer cambios, les van a exigir hacer cambios pues para que se cumplan las condiciones de estabilidad y crecimiento del año 2019. Claro, porque me estás diciendo que Pedro Sánchez no tiene credibilidad en Bruselas y además aquí en España, en casa, en el Parlamento, tiene que lidiar para aprobar los presupuestos pues con lo peor que hay en el Parlamento, hablando claro, es decir, con nacionalistas y populistas. Sí, y además con ellos se tiene que negociar bajo cuerda prebendas, que luego van en la ley de acompañamiento de los presupuestos y tal, y en los propios presupuestos, y eso es muy difícil de encajar ya es difícil cuando tienes a uno o dos socios, pues cuando tienes a un montón, a 5 o más, pues es muy complicado, y sobre todo cuando uno de los socios se te está echando al monte y te está rodeando tu Consejo de Ministros o te está armando un lío, digamos, a nivel de incluso de seguridad ciudadana, ¿no? Y yo creo que los presupuestos, desde luego, yo creo que incluso el propio gobierno lo que está es ganando tiempo. El propio gobierno sabe que lo más probable es que las elecciones haya un superdomingo en mayo o en marzo incluso, y todas las elecciones se celebren en ese superdomingo. Yo creo que serán en mayo, y todas las elecciones juntas, precisamente porque los presupuestos generales del Estado no son creíbles y es muy difícil, que es un camino minado que va a tener que atravesar, y ellos mismos saben que nada más están ganando tiempo, están jugando con los plazos para intentar permanecer un poquito más en la Moncloa y poder seguir disfrutando de esos viajes que se hace el señor Sánchez, que nunca está en los consejos de ministro, y de esos vuelos que hace con el Falcon y sintiéndose ahí Superman, ¿no? Y bueno, pues están prolongando el tiempo, pero al final va a tener que tirar la toalla. Pero Ángel, esa credibilidad maltrecha que tenemos en Europa, ¿no hay nadie en el PSOE que pueda salvar la cara? Yo que sé, Borrell, por ejemplo, que es el ministro de Exteriores. Yo creo que no, que están todos como una piña, y creo que va a ser así. Salvo que las acciones de los CDRs y Quintorra pues provoquen una rebelión a bordo. Pero vamos, lo veo muy, muy difícil, porque normalmente el PSOE funciona como un bloque y no creo que vaya a ocurrir. Yo creo que van a seguir todos formando piña, digamos, como estas formaciones que hacían los romanos para enfrentarse a los bárbaros, pues van a hacer eso, se van a poner los escudos por todos lados, que es lo que están haciendo, y van a intentar ganar tiempo. Pero vamos, están muertos los presupuestos antes de que incluso de llegar al Parlamento. Bueno, y sin presupuestos, ¿cuánto se puede...? Es como una persona, ¿cuánto tiempo puede vivir sin oxígeno? Pues sin presupuestos, ¿cuánto tiempo puede permanecer un gobierno en el poder? No, se pueden prorrogar los presupuestos del año anterior, que sería lo mejor que podría ocurrir. Pero claro, también muestra una debilidad por parte del gobierno, y lo normal es que caiga el gobierno. Pero se podrían prorrogar, desde el punto de vista presupuestario, incluso para la contención de las cuentas públicas sería positivo que hubiese una prórroga de los presupuestos. Pero bueno, sobre todo desde el punto de vista político, pues lo que muestra es debilidad por parte del gobierno. O sea, que no es un tema técnico, porque las administraciones seguirían funcionando, lo único que con los presupuestos prorrogados del año anterior. Pero, como de hecho ya se producirá en el caso de que no los haya, ¿no? Pero claro, también le va a mostrar muchísima debilidad el gobierno, y va a poder, yo creo que al final va a tener que tirar la toalla. Desde el punto de vista político. Sí, antes, cuando estábamos en el aire, cuando estábamos afuera de la taberna, me comentabas que, claro, que tú como liberal abogabas por reducir los impuestos y el gasto público para impulsar la economía. ¿Realmente hace falta esa reducción de impuestos, esa reducción del gasto público? ¿Cuál es la visión de un liberal? Mi visión es muy austriaca, y sobre todo sigo mucho a von Baber, que es un autor que era discípulo de Karl Menger, del fundador de la escuela austriaca. Y von Baber, él hablaba de los círculos concéntricos. Él diferenciaba entre bienes básicos, como puede ser, por ejemplo, el trigo o la leche y tal, y luego los bienes de órdenes superiores. Y para poder producir esos bienes de órdenes superiores, como por ejemplo un coche, o por ejemplo un iPhone, un teléfono móvil, o por ejemplo un ordenador, necesitas mucho I+D+I, necesitas inversión,
y necesitas un periodo medio de producción muy largo, ¿no? Entonces esos productos que son más elaborados, mucho más sofisticados, requieren también de ahorro y ese ahorro lo proporcionan las familias y las empresas. Cuando detrás el ahorro de las familias y de las empresas, el gobierno, para sus gastos y para sus redes clientelares y sus prebendas, lo que hace es detraer ese ahorro privado y al detraer ese ahorro privado impide que haya inversiones en el futuro para esos productos, con lo cual lo que estás haciendo es desinflando la economía del mercado para sostener una red clientelar de gasto público, ¿no? Entonces, en ese sentido, la recaudación ha estado subiendo en los últimos años y tenía por aquí los datos. Por ejemplo, Dale. la recaudación total de impuestos, pues en el año 2013 era de 168.847 millones de euros y ha ido subiendo paulatinamente hasta el año 2017, que han conseguido 193.951 millones de euros. Total, que se ha ido exprimiendo poco a poco a las clases medias y a las empresas, digamos, esquilmándole los bolsillos para nutrir esa red clientelar y sin haber una reducción del gasto público. ¿Qué es lo que ocurre? Que la economía española está sufriendo mucha presión por parte de las pensiones. Recordemos que en este año, en el año 2018, los nacimientos están siendo, digamos, las muertes están siendo muy, muy superiores a los nacimientos Sí. y el crecimiento demográfico es negativo en España y luego también mucha gente que está entrando en la seguridad social, digamos, a coger recursos de la seguridad social, muchos nuevos jubilados del baby boom y esto está suponiendo que cada vez se tienen que pagar más pensiones y esto puede quebrar el Estado en un momento de crisis. Entonces, en vez de tener que echarse las manos a la cabeza cuando venga una época de crisis que se espera para el año, se estaba esperando para el año 2020, pero dependiendo de lo que haga Italia y lo que hagan las elecciones que ocurran en España y en otros sitios, pues puede venir antes, claro. Pues en vez de esperar a esos momentos, las reformas hay que hacerlas antes. Entonces, para poder garantizar las pensiones y transitar hacia un modelo en donde la gente pueda tener sus prestaciones, digamos, con planes de pensiones privados o mixtos, se necesita una transición hacia ese modelo y para eso necesitas dinero público para hacer esa transición y ese dinero público hay que sacarlo de algún sitio. Entonces, para sacarlo de algún sitio, habría que hacer una reducción en muchas partidas presupuestarias ociosas, ¿no? Por ejemplo, en un artículo que publicó en Libertad Digital Daniel Rodríguez sobre Andalucía, sobre un presupuesto de 29.000 millones de euros, 16.000 millones de euros se dedicaban a educación, sanidad y a dependencia. Y claro, pero había otros 13.000 que se dedicaban pues a salarios y a subvenciones varias, digamos, ¿no? Por hacer una idea, cerca de la mitad se estaba dedicando a cosas que no estaban relacionadas ni con la sanidad, ni con la educación, ni con la dependencia, que es a lo que son los gastos principales en las comunidades autónomas, ¿no? Entonces eso no es que solo ocurra en Andalucía, sería un buen ejercicio calcularlo para todas las comunidades autónomas y ver en esas partes ociosas del presupuesto donde se puede reducir. Desde luego hay que reducir, porque es que se va a necesitar para poder hacer esa reforma, esa transición en la reforma de las pensiones y independientemente de la reforma de las pensiones, se va a necesitar pues para devolver ese dinero a los ciudadanos. Veremos en qué queda al final los presupuestos, si se aprueban, ¿no? Lo seguiremos comentando aquí, por supuesto, en la taberna, en la parte económica. Tenemos que terminar ya la sección, Ángel. Muchas gracias por toda la información, por todo el torrente de datos que nos das y te cito para próximas tabernas. Se me ha olvidado con todo decirte que habría que hacer, yo creo desde mi punto de vista, habría que hacer sobre todo incidir en el IRPF. En los tramos de IRPF, pues por ejemplo poner hasta los 12.000 euros que quedase exento, luego un 20% de IRPF desde los 12.000 hasta los 60.000 euros y con esto a lo mejor disminuye la recaudación entre 14.000 y 18.000 millones, pero se ve compensado porque eso va a generar más dinero en los bolsillos de las familias. Es un ejemplo, por ejemplo. Y va a permitir que ellos puedan decidir con ese dinero, pues consumir o bien ahorrarlo y gastarlo en el futuro y va a dinamizar la economía, que es lo que hay que buscar. Y esta medida también se puede hacer, pues, por ejemplo, eliminando el impuesto de sucesiones y otra serie de impuestos como el de patrimonio. Eso, evidentemente, no se pueden hacer así, digamos, a bola de pluma, ¿no? Sino que hay que hacer los cálculos para hacerlo bien, ¿no? Pero, desde luego, las reducciones de impuestos son muy, muy positivas para estimular la economía, para impulsarla y para hacer una sociedad más abierta. Pues con esos datos nos quedamos, con esa información nos quedamos. Muchas gracias, Ángel Fernández. Hasta la próxima que nos veamos por aquí. Vale, un abrazo fuerte. Gracias a vosotros.
Y nosotros volvemos dentro de un pequeño instante ya con las recomendaciones culturales sobre cine navideño. Hasta ahora. La taberna del Club de los Viernes, por Roberto Granda. Bien, tabernarios, voy a apagar las luces navideñas, recoger y cerrar antes de que venga el gordito rojo. No me refiero a Chávez, que está ya criando malvas, sino a Papá Noel. Aprovechen si tienen días de descanso y asueto para poder ver cine, solo o en familia. A mí me gusta verlo solo, o si tengo una compañía inmejorable, pero es que soy muy maniático. Hay cine que trata sobre la Navidad, o la trama se desarrolla durante esta época del año. Tranquilos los diabéticos, yo no les voy a hablar de Love Actually y otras abominaciones. Voy a citar solo unas películas que me parecen más adecuadas, si me lo permiten. Tres Padrinos, por ejemplo, es una buena película de John Ford que hace su propia versión de la historia de los tres Reyes Magos. Además sale John Wayne, el duque, que lo tengo yo aquí ampliado en una foto detrás de la barra, y me parece una película preciosa, para compartir incluso con los más pequeños. Creo que si siendo pequeños les descubren el cine clásico, ellos se lo van a agradecer toda la vida. El apartamento de Billy Wilder no necesita presentaciones. Si no la conocen ya a estas alturas, usted y yo nunca podremos ser amigos. Se desarrolla una gran parte en estas fechas y el final acontece en Nochevieja. Y nunca está de más volver sobre una obra maestra que tiene, bajo mi modesto punto de vista, el mejor guión de la historia del cine. Qué bello es vivir, parece obligado citarlas, y también tienen ahí los Gremlins, La Jungla de Cristal, o Solo en Casa, Solo en Nueva York, o donde sea. Pero yo me voy a parar en Los Ángeles. Los Ángeles Confidencial, esa cumbre del cine negro moderno que adapta la novela de James Ellroy, empieza en Nochebuena y todo su primer acto transcurre ahí. Lo que pasa es que hay una golpiza tremenda en los calabozos de la comisaría, pero es que no todo en Navidad van a ser arrumacos. Realmente es una película como pocas hubo en la década de los 90. Berlanga, el nuestro, Luis García Berlanga, era un genio y se le echa mucho de menos. Es Navidad y hay que volver a ver Plácido. Su humor negro, su aguda crítica social y la forma de burlar la censura con sarcasmo y talento la convierten en una auténtica maravilla de nuestro cine. El Día de la Bestia, recuerden que también es por estas fechas. Si quieren ir a Callao con Gran Vía y subirse al cartel de Sueps, por mí no se corten. Hay otras por disfrutar, pero tampoco se lo voy a descubrir yo todo. En estos casos, lo mejor es acudir a las fuentes originales, es decir, a los clásicos. Pregunten por ellos, es el cine que más invita a soñar. Y la taberna, hecha la persiana hasta el 2019, será ya a la vuelta después de Reyes. No se me puede olvidar mandarle un besito a Alejandra, que es una oyente nuestra de Vilecha, en León, que tiene 3 añitos y sé que nos escucha, porque me lo ha dicho su papá. Así que, Alejandra, ahí va ese saludo para ti. Mi otra recomendación para ustedes es que si pueden, disfruten de la familia y dejen en la puerta los conflictos políticos. Cuando no estén, echarán de menos a sus familiares, así que el que pueda, que aproveche esa compañía. Y hay que montar el Belén, hay que ponerlo porque no es una cuestión de ser o no religioso, yo no lo soy, es porque defender nuestras tradiciones y nuestra cultura es lo que más fastidia a nuestros enemigos, que como sabéis, hoy por hoy la mayor amenaza que se cierne sobre nosotros es el fundamentalismo islámico. Así que hagan lo que tienen que hacer y a mi regreso, si quieren, me lo cuentan. También antes en Twitter, si ponen la taberna del Club de los Viernes, creo que nos pueden encontrar. Feliz Navidad, salud y nos escuchamos muy pronto. ¡Hasta luego! La taberna del Club de los Viernes, por Roberto Granda.